uno de los primeros milagros, pues es la tilma, ¿no? O sea, cuando Juan Diego va a ver a Zumárraga y le muestra que la Virgen se le aparece al tío y resucita, bueno, revive. O sea, ¿en serio? Sí, mandan a hacer y en 15 días construyen una ermita. ¿En 15 días? En 15 días. Buenas noches, mi gente letrada, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El Círculo. ¿Cómo están, gente? Bien. Oigan, ¿qué pedo ya? Año nuevo, güey. Ay, ya. Nuevo, no, 2026. Qué loco. Calor, cabrón. Pero, ¿qué pedo? ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? ¿Qué Bien. hicieron? Buen inicio de año. Buen inicio, ¿no? Buen cierre muy también. Buen cierre, Bien, güey. sí, muy buen cierre. Y sí, pues a darle, ¿no? 26. 2026 se vienen cosas muy bellacas, muy padres, muy chidas. Muchas gracias a todos por verlos. Y gracias, gente, por apoyarnos siempre. Sí. Pero síganle dando. Sí. Síganle Síganle dando dando like. Oigan, no. Comenten también, que nos comenten, perdón, ¿no? Sí. Que nos comenten. Sí, coméntenos. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Festividades? ¿Chido? Sí, bien, sí. Sí, muy bien. todo en Es orden. muy histórico todo, ¿no? Oye, sí, no manches, inicia el año y el mundo está loco. Güey, qué cabrón. Pero bueno, Sí. antes de meternos en ese tema, creo que hay que darle pie a una festividad o una tradición que se hace en México, que es partirte la rosca. Ok, no me encanta. No, pero. Porque no como pan, güey. Pero vamos a darle. Pues aquí compramos una rosquita. Una rosquirri. Muéstrala así para que la vean. Sí, Señálala. se ve. Ahí está. Lo que no saben es que acaba de desmadrar el set. No. Está todo. Pero. Sí, compramos una rosquita, la vamos a partir. Se supone que trae chamacos, o sea, de plástico. Pero, pues en la historiadora, Sí, háganos que sea la primera del honor. el honorazo. Sí. Ok. Dale Vamos flow, a dale darle. flow. Espero se esté viendo. Sí, se está viendo. Bueno, este lado. Espero que corten. ¿Te puedo confesar algo? Sí. Se nos cayó en el... No, ¿te puedo confesar algo? Quiero. Bien borrachito. No, Bueno, pero acuérdate que es grandote porque somos 3. Sí. No mames, nos va a tocar de tercio. Ay, no. Suena como que. ¿Sí trae? No mames. Sí, no inventes. Ahora. Ay, no, fue trampa. No, tú la giraste. Tú la giraste. Bueno, pero a ver, No. duda. ¿Cuándo es el pedo de los tamales? El 2 de febrero. Ok. 2 de febrero. Ajá, Ok, el 2 de febrero tocarán los tamales aquí en San Yo quiero uno el de rojo. Niño. De Ok. rojo. Y bueno, una sorpresita es que para el 2 de febrero vamos a tener un evento que ya nos invitaron y que vamos a tratar de dárselos. Órale. ¿Sale? Nada más, Muy bien. Sí. Bueno. Basta, Bueno, Vas, pues no, vas, ya está ahí. El vas. chiste era que la No, nos No. Eso es Bueno, trampa. a lo que iba a decir es que no me encanta la frutita esa que le ponen. ¿El latte? Yo siempre me voy como los niños Ay. a donde está la azuquita. No, y a mí es lo que más me gusta. Ay, güey, pero agarra tu pedazote y Sí, aquí quítale hay el ate, güey. Me servilletas, lo das. Por eso hasta aquí, mira. ¿Cuál lapio? Ate, ¿no? Ay, sí, ¿me toca la otra parte? Tiene No mames. ¡Ay! Nada. Bueno, en el transcurso del video les digo en qué parte sale el chamaco y de... No, pero córtale. Déjale un pedacito a producción. Ok, sí. Producción, Se vea tu partida de rosca. Ajá, no me tocó, güey. No, pero ábrelo. Así. A ver, va. O sea, no me digan que solo hay uno y me tocó a mí. A lo mejor sí, ¿eh? ¿Qué crees que sí? No. O a menos de que estén en el pedazo de producción. Yo durante el episodio te voy a decir si me salió. Pero no te lo comas. No. Ok. Qué suerte la mía. Ah, sí está rica, güey. Sí, está rica, está sabrosita. A pesar de que está chiquita, pues se ve rica, ¿no? Muy bien. No, sí. Bueno, después de este pequeño corte de partida de rosca, Informativo. que te tocan los tamales. Tamales para el estudio. Y parece indicar que solo hay uno. Sí, creo que Al sí, nada parecer más sí. hay uno. Si me ven en algún momento haciéndole, pues salgan dos. No Pero, se vale comer. no se vale. Lo prometo que si me toca, yo les voy a avisar. Yo no. Aquí está, ¿no? Ok. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues eres la única que sabe. Bueno, hoy vamos a hablar, espero que les interese, sobre el tercer santuario católico más importante en el mundo y que se encuentra en la Ciudad de México. ¿Qué es un santuario? Para los que no sepan, yo sí sé. Sí, a huevo. Sí. Pues un espacio
espacio católico, en este caso, pues una iglesia, digámoslo así, ¿no? Okay. En realidad se trata de la Basílica de Guadalupe. Está bonita. Sí. Es enorme. Comúnmente conocida como la villa. Muchos lo dirán, vamos a la villa. O muchos no, vamos a la Basílica. ¿Y por qué Villa? ¿Se sabe o no? Sí, sí, sí. Ah, pero vamos a llegar a eso. Sí, vamos a llegar a Ahora, eso. dale. Y bueno, algo que es bien, bien importante es que tendríamos que aclarar de inicio que no vamos a hablar de religión, Ok. aunque parezca como ilógico, dado el tema. Pero no vamos a hablar de religión, no vamos a ser críticos a la iglesia como institución, no nos vamos a meter en esos rollos. No vamos a hablar de rollos políticos vinculados a la iglesia, evidentemente. Simplemente creo que lo interesante es abordar el tema desde el fenómeno social y religioso, ¿no? Que es un mundo de gente lo Es que un mueve. mundo de gente y además tiene todo esta idea religiosa, como lo hemos visto en algunos otros episodios, que si no los han visto, Vean, por vean, favor, por favor. de religiosidad popular, ¿no? Ok. Más que otra cosa. Y también vamos a tratar de hablar un poquito sobre su arquitectura, aunque bueno, no somos expertos, Claro. pero queremos enfatizar algunos datos interesantes, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si tratamos de abarcar un poquito esos datos curiosos Órale, va. que a lo mejor no todos sabemos sobre la Basílica de Guadalupe? Órale. ¿Les late? Me late, Va. me late. ¿Por qué hablar de este santuario, este recinto religioso? Porque, como les decía al inicio, es el tercero más grande de todo el mundo. Al inicio se convirtió como solo en México. Después se convirtió en América Latina y ahora es un culto a nivel mundial, ¿no? La Virgen de Guadalupe es un símbolo religioso muy, muy importante. Yo pensé que solo era en México. No. De hecho, hasta está considerada como la reina de América. Órale. Sí, Órale. sí. Eso no tenía idea. Está coronada, ¿no? El primer santuario, el número 1, pues es el Vaticano, Claro. en Roma. Y el segundo santuario sería lo que es la Bombonera. la Virgen de Fátima, en Portugal. Ok. Y ya después vendría siendo la de México, ¿no? O sea que solo te falta conocer la de Portugal. La de Portugal, Oh. exactamente, sí. Y sí me dan muchas ganas de ir, ¿eh? O sea, Ujú. sí me late la idea. Pero bueno, creo que en ese sentido, por eso se me hizo interesante que habláramos hoy sobre el tema de la Villa de Guadalupe o la Basílica, ¿no? Como muchos lo llaman. Como antecedente a todo esto, pues hay que como que ubicarnos un poquito. Este espacio del que estamos hablando se encuentra al poniente de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Amadero. Y bueno, sí hay fuentes históricas que nos hablan sobre ese lugar. No hay muchas, pero sí existe, o sea, sí se nombra, sí hay crónicas que describen un poco cómo era el ambiente en esa zona. Okay. Y desde la época prehispánica nos mencionan que es un cerro y lo llaman el Cerro del Tepeyac. Como mucha gente hoy sigue llamando ese cerro, es como el Cerro del Tepeyac, donde está la villa, donde está la Basílica de Guadalupe. Ese cerro, en su época prehispánica, estaba dividido por barrios, ¿no? Había barrio tal, lo que hoy entendemos o conocemos como las colonias que estaban como alrededor de ese cerro, de ese espacio, ¿no? Okay. Hoy se convierten ya en colonias, hoy día son pues, las colonias tal, la colonia tal, pero en época prehispánica eran los barrios del Cerro del Tepeyac. O sea, ya existía el... ¿Como la división? Sí. No, el recinto desde la época prehispánica. No, existía un cerro, aquí viene lo interesante, no. A mí me hizo como... Ajá. Sí, no, o sea, existía como espacio. Ah, ok. Como espacio. Como cerro. Como cerro. Ah. Como Oye, una población que vivía en ese cerro. Ah, ok, pero no era algo así religioso, algo así, o... Sí, ¿por qué? Ahí viene lo interesante. ¿Por qué? Porque se convierte en un espacio importante de peregrinación desde la época prehispánica. Porque ahí
se adoraba a la diosa Tonantzin, que era como una de las diosas más importantes para los mexicas o los grupos nahuas, porque era considerada como la madre, toda madre o la principal, ¿no? Digamos, ¿Como la Pachamama? Algo así, exactamente, ¿no? Entonces, sí era un centro importante porque era un centro de adoración a una deidad muy importante para las sociedades mesoamericanas prehispánicas, y de alguna manera había cierta circulación de la gente a partir de ese espacio, de ese templo, digámoslo así. Vale. Okay. Perdón que te interrumpa, pero aquí es donde digo, o sea, las coincidencias creo que no existen. O sea, porque si ya desde la época prehispánica en ese cerro había una veneración a una diosa, ahorita ¿por qué se venera algo ahí también, no? Es como de... Claro, sí. Bueno, hay una teoría, hay quienes mencionan, y es como muy, muy usual, que digan que normalmente sucede eso. Donde hay un templo o un lugar sagrado para los grupos mesoamericanos, los españoles o los religiosos de esa época, trataron de imponer una imagen religiosa, católica. Ok. Sí, ya me hace sentido. Sí, es como común, ¿no? Claro. Y ahorita vamos a tratar de ver un poquito la leyenda, como para entender entonces por qué eligieron ese espacio para poner a la Virgen de Guadalupe, que antiguamente pues había una adoración. No mames. ¿Sí salió? Tendremos que hacer un pequeño corte porque se está comiendo los hijos, las piernitas del bebé. ¡No! ¡Güey! ¡Sí salió! Bueno, una vez que contextualizamos, también es importante decir que este espacio, este cerro, esta población se conectaba a través del agua, a través de los lagos, los acueductos, con la ciudad de Tenochtitlan y la ciudad de Tlatelolco. Entonces, aunque si bien las fuentes no mencionan, o sea, no hay demasiado que leer de ellos, sí lo que se sabe es que eran un lugar importante, porque había un vínculo de comercio, de peregrinación, etcétera, etcétera. Entonces, sí se vuelve un espacio con cierto valor, con cierta importancia para la época. Ahora bien, una vez que llegan los españoles y con ellos los evangelizadores, pues tratan de meterle sus imágenes a como de lugar, ¿no? Sí. Empieza a haber un auge, y es en 1531, o sea, realmente 10 años después. Sí. Muy temprana, pues una época muy temprana, empieza a haber un auge mayor sobre la evangelización, sobre estas cuestiones de aculturación, de tratar de meter elementos católicos en espacios donde había pues una ideología más indígena, y surge lo que es la primera aparición de una virgen. ¿No? De la Virgen María, pero hay como dos posibilidades, ¿no? Una, construir un templo católico encima de un templo prehispánico, ¿no? Es decir, quedo con esa. Imponer una religión para quitar todo lo que es para ellos es una idolatría. Y por otro lado, otra de las posibilidades, que también es muy cierta, pues es afianzar esta creencia religiosa donde solo va a haber un Dios. ¿Cómo van a lograr o cómo van a intentar quitarles estas ideas a los indígenas? Pues a través de un vínculo, una aculturación de elementos religiosos prehispánicos con religiosos católicos. ¿En qué sentido? Decir, bueno, si ellos están adorando a una diosa femenina, evidentemente, pues nosotros también vamos a tratar de darles una diosa, en este caso una virgen, femenina también, ¿no? ¿Qué otros elementos buscaron que sea indígena? Claro, no puede ser blanquita como nosotros, sino que sea de piel obscura, de piel morena, para que entonces se identifiquen con mayor razón a ella. ¿Qué es la Virgen Morena? Que es la Virgen Morena. Otro elemento que buscan es decir, bueno, vamos a tratar de que sean espacios sencillos, pobres, humildes. Entonces hacen este rollo de la aparición. Evidentemente, para la gente que pues es muy católica, que lleva a cabo pues todos estos rituales de la iglesia, pues van a decir que
sí es verdad, ¿no? Okay. Hay quienes dicen, que a lo mejor son más ateos, que dicen, no, es que a mí no me convence, no hay fuentes, ¿cómo lo compruebo? ¿No? Creo que aquí lo interesante, no vamos a tratar nosotros de hacer juicios de ningún tipo, escuchamos, no juzgamos. Yo creo que aquí lo interesante, bueno, Sí, eso sí. creo, Sí. lo interesante aquí es tratar de visualizar este fenómeno religioso que se da en estamos hablando de 1531, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido es que vamos a girar hoy esta plática, ¿no? Este episodio, ¿les parece? Porque me fui a... Alguien de aquí se apareció. Ya sé, güey. Sí, güey, sí. Bueno, una de las fuentes, digamos, que nos permiten saber un poquito más sobre estas apariciones de la Virgen es un texto o una fuente náhuatl que se le conoce como el Nican Mopohua. ¿Qué significa? Aquí se relata. Así inicia ese texto, ¿no? Se dice que fue escrito por un indígena que estudiaba en el colegio de Tlatelolco llamado Antonio Valeriano. Pues es una fuente importante porque él describe las apariciones y las escribe en náhuatl. Entonces es un texto muy bonito, la verdad que sí vale la pena echarle un vistazo, porque es su narrativa, es cómo, digamos, empezó a darse esa tradición oral de decir las apariciones que hubo de la Virgen. Aquí lo interesante de este texto es que está en náhuatl, ¿no? Okay. Entonces es un buen texto para analizar, pero digamos que es digamos que es como el único fundamento histórico que nosotros tenemos para corroborar estas apariciones. Pero bueno, un poquito yéndonos a lo que es la leyenda, vamos a tener a partir de este texto y de la tradición oral que se le aparece primero a un indígena, que es Juan Diego. ¿No? Y lo interesante también en este texto que uno puede sacar es que hay en sí 4 apariciones a este Juan Diego, indígena. La primera aparición es el 9 de diciembre por la mañana. También, bueno, no es casualidad el que el 12 de diciembre sea el día de la Virgen de Guadalupe. El 9 de diciembre se le aparece en la mañana, él va caminando por el cerro y se aparece. Y le dice que ella quiere un templo, pero él dice, pues es que yo soy indígena, yo no tengo dinero, yo no soy importante, bla, bla. Su segunda aparición es el mismo día, 9 de diciembre, pero ya por la tarde. Okay. Pero él le dice, pues que se vaya con alguien importante, ¿no? Que busque a otra persona que pueda mandar a hacer este mensaje, ¿no? Y ella le dice que no, que tiene que ser él. Al siguiente día, que es el 10 de diciembre, o sea, ya es su tercera aparición, va a ver a Zumárraga, Juan Diego, el obispo, Zumárraga, dice, dame otra prueba porque está bien lo que tú me estás diciendo, te estoy creyendo, pero no al 100%, dame una prueba. Entonces, él va muy preocupado porque en su mente está, o sea, no soy la persona indicada, pero además tiene la angustia porque su tío está muy enfermo. Okay. Entonces, digamos que no le hace tanto caso a la Virgen porque trae en su mente otras cosas, otras preocupaciones. Al final del día, pues, el 12 de diciembre es su cuarta aparición de la Virgen a Juan Diego y le dice, es que me piden una prueba porque no me creen. Entonces él le dice, mira, no te preocupes por tu tío, corta unas flores, que son unas rosas en particular, y ya, llévaselas al obispo. Él obedece, hace lo que le pide la Virgen y se va. Llega con Zumárraga y le dice, pues, ¿qué prueba? Él trae una manta, una tilde, un ayate, le llaman, y cuando lo muestra, pues está la imagen de la Virgen con las flores, ¿no? Esto es bien interesante porque de ahí surge este culto, ¿no? O sea, estamos hablando de 1531, que inicia ahí el culto. Podemos decir, bueno, es que fue una mentira creada por los religiosos para que los indígenas se la creyeran y hubiera más adeptos. Pero también, y sí, yo puedo decir que sí es cierto,
pero también pensemos en lo que eso implicó para la gente. Empezó a haber más fe, empezó a haber milagros, empezó a haber una creencia sobre ese fenómeno religioso, ¿no? Ahí eso es lo interesante, por eso es que me gustó hoy que habláramos sobre el tema. No cuestionar que si la religión es buena, que si la religión es mala, que si la iglesia como institución, creo que no va por ahí. Pues, es ver cómo se construye un elemento como es la Virgen de Guadalupe, no hay que mencionar como elemento, ¿no? Un culto tan importante, no solo en México, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? Okay. Entonces, por ahí va, no sé, ustedes... Como por el punto de sentido de pertenencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero con estos episodios que hemos tenido, a mí hay elementos muy, muy importantes que se me hacen como muy particulares de México y que me hacen sentirme así como muy orgullosa de ser mexicana, ¿no? Tenemos unos estudios Churubusco que solo en América Latina, o sea, elementos, personajes mexicanos importantes que han ayudado a judíos, por ejemplo, ¿no? O sea, como que hay elementos que a lo mejor no los valoramos, pero que existen, o que a lo mejor no sabemos que están, pero que existen, y yo quiero que lo veamos de esta manera, como un elemento de cohesión social de México para el mundo, ¿no? Va, como Los Soné Ángeles como Azules. exactamente. Soné algo así. Es que todo tiene sentido porque supongamos que no crece nada y siempre dicen que cuando se va a caer el avión bajas te vuelves católico, apostólico, cristiano y bajas todo, ¿no? Creo que no crece nada, pasa algo, lo relacionas y de ahí te vuelves un fiel creyente a la Virgen, a muchos, ¿no? Algún santo, exactamente. Entonces creo que ya esa acción para mí creo que pasa más de una institución de iglesia o algo, sino ya se vuelve meramente fe. Entonces y personal. Entonces para tumbar que alguien te diga, no creas eso y está mal y no, pues es tu fe y está cabrón que lo muevan. Sí. Sí, yo creo que al final del día te aferras a algo. Exacto. Llámalo naturaleza, universo, energía, Dios, Virgen, santos. No, yo creo que al final sí te aferras a algo. O sea, no sé qué, pero... Es que no puedes vivir sin algo. Nada. Sí, te vuelves loco, la verdad. Sí. En este sentido, se menciona que hubo varios milagros que evidentemente hizo que esto que estás mencionando tú, que la gente creyera, tuviera fe, se aferrara, lo viera como, de ahí me agarro, ¿no? Uno de los primeros milagros, pues, es la tilma, ¿no? O sea, cuando Juan Diego va a ver a Zumárraga y le muestra que está impresa. Sublimada. La imagen, ¿no? Ajá. Otro milagro es su tío de Juan Diego. ¿Recuerdan que les dije que él estaba un poco inquieto porque el tío ya estaba muy grave? Y la Virgen le dice, vete, no te preocupes por el tío. Y resulta que según las fuentes, el tío muere. Pero la Virgen se le aparece al tío y resucita. Bueno, revive. O sea, ¿en serio? Sí. ¡Macario! Algo así. Le volvió a prender la vela. La vela, güey. Loco. Entonces, pues es otro milagro más, ¿no? Y hay varios milagros, por ejemplo, cuando trasladan, una vez que Zumárraga dice, sí te creo, y le dicen, tienes que construir un templo porque es lo que necesita la Virgen, mandan a hacer y en 15 días construyen una ermita. ¿En 15 días? En 15 días, obviamente de adobe, Pero pues como quieres muy poquito tiempo. ¿no? Y luego de ese tiempo ya ven que el espacio es muy chiquito y mandan a construir otro. Y cuando trasladan la imagen, o más bien el ayate o la tilma de la iglesia chiquita o la ermita chiquita a la ermita mayor, pues todo el mundo va feliz, empieza a haber peregrinación, fiesta, música, alegría. Sí, fiesta. Pero resulta que va un grupo de personas, de indígenas, que llevan arcos y flechas, un poco como, pues... Autóctonos.
algo así. Y en la emoción y en la algarabía y en los bailes y todo esto, a uno de ellos se le zafa una flecha. No. Y le va a dar en la cabeza a uno. Y resulta que no muere. ¿No? No muere. O sea, queda muy grave, herido, bla, 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 pero al final del día no muere. Entonces la gente lo considera como un milagro. ¿No? O sea, se zafó la flecha, le tocó, pero al final no se murió. Es como a la actualidad, ¿no? Que ahí te va. Creo que la parte de lo de religiosidad popular me hizo cambiar varias cosas, honestamente, ¿no? A mí sí te podría decir que los peregrinos no me encantaban nada. Porque me tocaba, por ejemplo, ir hacia carretera y pues cerraban un carril o sea, siempre había un desastre o a lo mejor no cerraba nada, pero por el simple hecho de que van caminando pues se hace más lento el tránsito. Sí. O sea, gestionaba mucho que anteriormente yo decía, ya váyanse a sus casas, o sea, no hagan su desmadre, ¿no? Sí. Después de así como platicar y ver todo eso, como que mi enfoque sí cambió y digo, pues es que es una fe y al contrario, o sea, pues vas viendo ahí que no se le avienta un carro y eso, ¿no? ¿A qué punto voy? Es que actualmente cuántas veces como que hay accidentes y uno sale vivo, o sea, está fuerte el accidente y uno sobrevivió. Podrían también decir, pues es un milagro de la flecha de hace un chingo de años, a que no le aplastaran su ser. Sí. Sí, pues digo, al final es a lo que voy, es un fenómeno que a lo mejor no se explica, pero que existe. Pues es la necesidad de explicar las cosas, ¿no? No las sabemos y buscamos lo más bonito, coherente, romántico, güey, ¿no? No sé, quiero pensar. Sí, claro. Y otros milagros, o sea, a lo largo de, imagínense en cuántos años, pues ha habido muchos milagros, pero para esa época otro de los milagros era las epidemias. Hay registros donde el sarampión fue una epidemia muy fuerte, se le pidió a la Virgen de Guadalupe y pues paró la pandemia, ¿no? Órale. Eso es por o sea, hay que ir escribiendo porque la próxima pandemia... No digas. Corto. Okay. Otra, por ejemplo, otro milagro que fue muy registrado fue el caso de un cacique, obviamente rico, que viene en su caballo, se cae y se le atora el pie y el caballo lo arrastra así por horas, o sea, no pueden detenerlo, ni él se puede zafar, bla, bla, bla. Entonces cuando para el caballo, pues dicen, va a estar muerto por todo el ajetreo y todo. Y resulta que no le pasa ni un raspón. Ay, no. Pero él dice que, pues, se encomendó. Se encomendó, ¿no? Wow. Entonces, o sea, son como pequeños milagros que quedaron registrados. Y es a lo que voy. Si él se encomendó y no le pasó nada, aunque le digas lo que le digas, jamás va a dejar de ser rebotado. Sí, claro, güey, no, jamás. Sí, no va a decir, no te pasó porque el caballo no pasó. No, eso no lo va a creer, va a decir, es que yo me encomendé y ella me hizo el milagro, ¿no? Wow. Yeah. Y así podemos seguir toda la noche hablando de milagros, ¿no? Sí. Pero bueno, no es la idea. Ok, bueno, a mí me llama un poco la atención, como de la casita de adobe, o sea, a ver, suena feo, pero pues así es, ¿no? Sí, o sea, era de adobe, la ermita de adobe. Llegamos a la bien cabrón, que tenemos ahorita. Bueno, sí, pues se dice que la primera ermita se construyó pues muy austera, obviamente, en 15 días realmente de adobe, y ya empieza a haber como más adeptos, gente más interesada, gente más... Con más lana, también. Con más lana, exactamente, y entonces se ven en la necesidad de ampliar el espacio y crean o construyen otra nueva ermita. Lo que al día de hoy se conoce como la ermita vieja. Okay. La que estaba sumida, exactamente, hundida, ¿no? Bueno, para esa época, que es más o menos 1695, se registra que había mayordomías, o sea, sistema de mayordomías. ¿Ya desde ese entonces? Ya desde ese entonces, un mayordomo, y el arquitecto que la construyó se llamó Pedro de Arrieta, que fue muy, muy importante. Pues sí. Para la época. Algo bien interesante, que digo, híjoles, ¿cómo sigue pasando al día de hoy? Es que en las fuentes hemerográficas, por ejemplo, mencionan que había este problema del comercio, se acumulaba de basura, por ejemplo. Como hoy en día, sí. Como hoy día, o sea... Vale.
El rollo de las peregrinaciones. Es que eso es lo malo. que iba a decir. Es impresionante la gente que le cae. Sí, Yo fui mucho tiempo peregrino, güey. ¿Cómo? por tu escuela, ¿no? Por mi escuela. Sí. Es que yo era ¿Pero qué maestro. hacías, güey? Pues peregrinaba, güey. O sea, salíamos del Colegio México a Peralvillo y de Peralvillo caminábamos hacia arriba, güey. ¿En serio? Te lo juro. Sí, la calzada de los ¿Pero misterios. qué iban Ajá. caminando? Sí, güey, rezando, ibas qué, caminando. güey? No rezábamos tal cual, porque en la escuela no te obligaban a, pero había cántico, güey, o sea, había música. Y la neta eran rolas muy de chavo, güey. O sea, sí están chidas. Y pues ibas todo el tiempo cantando, güey, platicando con tus cuates y todo. Órale, qué loco. Y ya Yo llegamos también y había muchas me he cosas. ido a la villa caminando. Bueno, nunca, una vez. Ajá. No mucho. A mí me invitaron cuando estaba ese tema de, ay, esas tonterías que todo ese rollo. Ujú. Y dije, no, o sea, que no. Y obviamente, pues jamás me volvieron a invitar, ¿verdad? Porque me decían, pues, güey, no crees ni nada, ¿no? Sí. Sí se me hace como que una... porque después veía las fotos del que me invitó y sí, en las noches hacían, bueno, no rondines, sino se subían tantito a un carro a descansar y luego seguían y luego en bicicleta y luego, o sea... Porque estaba desde muy lejos, o sea, caminando era casi imposible, ¿no? Sí, es que hay peregrinaciones de los estados, ¿no? O sea, cañón, en bicicleta, caminando, en camiones, o sea, está muy bien. Pero se pone chido, está... Sí, pues es una experiencia buena. Yo, la verdad, fui con mis papás, ya tiene muchos años, pero yo decía, no voy a aguantar. No, pero sí, Sí, estuvo está leve. bien. Ujú. Ujú. Muy bien, pero Bueno, sigamos con ok. Entonces, Arrieta. por ejemplo, el problema de los perritos. Ah, hoy, sí, sí. hoy Ah, día, sí. ¿no? O sea, Que vienen los y dejan. dejan a los perritos. Eso no está chido. Ahí se pierde ahí esa devoción. Dices, ¿cómo Claro. vienes a pedir algo y dejas a tu perrito? Lo abandonas. Ay, no se vale. Bueno, Pues de cada quien. cada quien. Sí, Sí, quién sabe, pero no para qué sabemos tienes el un contexto. perrito? Exacto. Pero y ¿lo si vas a hay veces abandonar? que le das de comer a un perrito y ya no te suelta y tú no lo querías. Sí, es como un hijo. Sí. Sí, justo. Bueno, otro dato interesante de la villa es que tenía su propio escudo heráldico, que eso pues para la época también era importante. Es un pedo como el Vaticano. Pues algo así, sí, definitivamente algo así. O sea, y también se menciona que era un estado independiente. ¿Qué? ¿Neta? Neto. Órale. De verdad, así un tipo Vaticano, finalmente. Qué loco. Sí. También fue residencia oficial de presidentes. O sea, ahí vivieron. ¿En la iglesia? En la iglesia chiquita, digamos, la que está sumida. Pues chiquita. Bueno, para, Sí, claro. para Chiquito mi ahorita. cuarto. Para ahorita, Sí. ¿no? En su momento, pues era la principal, ¿no? Por ejemplo, ahí vivió Antonio López de Santa Ana. Órale. También otro dato interesante que tiene que ver con ese espacio es que se construyó el primer ferrocarril que iba de Tlatelolco a la villa y de la villa a Tlatelolco, y ahí hay una estación de tren. Este edificio hoy día es un museo y tú puedes ir al museo, o sea, y ahí ves Órale. Tenemos que darnos un rol, ¿no? Para allá. Sería padre, sí, sería muy padre. Solo una vez he ido a la villa. Está enorme. Y esa vez fue porque hay misas como comunitarias para bautizos y así. Ujú. Es mucho la gente que va, o sea, es impresionante. Y eso que no fui un 12 de diciembre. Ahí Sí. está. Sí, pues es increíble el horario. Si no mal me equivoco, el horario inicia a las 6 de la mañana y termina a las 12 de la O sea, está noche. cerrada. Está abierta todo el día. No, o sea, me refiero a ese recinto es cerrado. O sea, hay horarios que está cerrado. No, Ah, entonces ¿cómo? abren todos los 365 días del año y es de 6 de la mañana a 12 de la noche. O sea, Por eso, pero de las 12 de la noche a las 6 de la mañana está cerrado. bueno, sí, tienes razón. Ok. Tienes Órale. toda la razón, sí, pero... Pero la adentro, o sea, todo alrededor. Pues es que según yo está como bardeado, ¿no? O sea, cuando subes las escaleras, hay como zaguanes grandotes. Pero cierran a las 12 de la noche y te abren a las 5 6 de la mañana. noche, 6 de Sí. de la mañana. Son pocas horas las que están Sí, cerradas. cerrada realmente. Ya. Es que eso es impresionante, o sea, el horario, la cantidad de horas que está abierta y que va la gente. Sí, claro. O sea, ¿no?
Tú puedes llegar a las 10 de la noche y va a estar abierto. Pues así como, wow, qué cabrón. Sí, está cañón, Sí. ¿no? A ver, suena muy bonito, ¿no? Ajá. Pero los mexicanos siempre chingan a otro mexicano. Exacto. No hubo alguien que dijera, no, esto no es realidad, o no creen en eso, o siempre fue muy venerada. Bueno, como que hubo dos bandos, ¿no? Quienes sí, de hueso colorado, pero también una vez que acaba la Revolución Mexicana, hay esta famosa conflicto entre gobierno e iglesia, ¿no? Y empieza o surge lo que es la Guerra Cristera, que es cuando pues el gobierno no está de acuerdo y quiere quitar todos los bienes a la iglesia, ¿no? Entonces hacen un desastre porque meten, pues a la fuerza se meten a los templos o a las ermitas o a las iglesias y les quitan todo, ¿no? Les decomisan sus bienes, entonces a la iglesia. Entonces, porque antes de que sucediera eso, pues la iglesia tenía mucho poder, ¿no? O sea, pero entonces quiero entender que era como autónoma. O sea, digámoslo así. Supongamos que alguien tenía lana, fue donando así y había un representante, puede ser el mayordomo. Pues sí, uno de los que organizaban todo Entonces ya el gobierno dijo, tienen mucho poder, lana, yo lo quiero. Mucha lana, muchos Puta territorios, madre. muchos reliquias. Pues los mismos pedos, ¿no? De siempre. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, pues dicen, a ver, vamos a decomisar todo lo más que se pueda, ¿no? Sí. Y aquí es bien interesante porque es en el periodo de Plutarco Elías Calles, que es el como que se conoce como que fue el más radical, el que quería quitarle todo a la iglesia, ¿no? Aquí hay, para esa época, lo que es el 14 de noviembre, o sea, de 1921, o sea, está registrado, ustedes pueden ir a la hemeroteca, ven los periódicos y se registró. Hay imágenes, por ejemplo, hay un atentado contra la Virgen de Guadalupe que se encuentra en esta ermita ya moderna para esa época, que ahorita sería la ermita, la iglesia, la que está hundida. Hay un atentado. Resulta, según la historia, cuenta que habían unos albañiles trabajando y uno de ellos se metió, llevaba un ramo de flores y las puso en el altar, ¿no? Se metió, la puso en el altar y salió corriendo y explotó. ¿Las flores? Explotaron Pues las era una flores, bomba, ahí güey. llevaba una bomba metida entre las flores. ¿Por qué? Porque la intención de este señor era destruir la Virgen. Qué loco. Algo que sí, es muy, muy loca y quedó registrado, ¿no? O sea, ustedes pueden buscar fuentes y existe, ¿no? Hay cosas bien interesantes porque resulta que todo, o sea, lo que describen es que todo lo que era el altar, la mesita que ponen, digamos, todo eso era de mármol, todo se destruyó, se cimbró afuera, se rompieron algunos cristales alrededor. O sea, era una bomba grande. Grande, sí, ¿no? Para destruir la imagen. Y resulta que entre la imagen y la, digamos, la mesa, había un Cristo de hierro. Y resulta que ese Cristo de hierro pesaba más o menos 34 kilos. Y a la Virgen no le pasó nada. No se rompió ni siquiera el vidrio que la estaba cubriendo o protegiendo, pero el Cristo se dobló. O sea, estaba así paradito y se dobló así como en U, pero hacia atrás, ¿no? O sea, quedó doblado. Y es el Cristo del atentado que le llaman. Y si tú vas a la basílica, la principal ahora... Ahí está. Está ¿Neta? ahí. ¿En dónde? Está, tú entras y a la derecha está. Ahí Y pues está. evidentemente fue un putazo Imagínate. de reputación y creencias Sí, más sí, fuertes, ¿no? exacto. Qué loco, güey. Y está en exhibición ese Cristo del atentado. Hay una placa conmemorativa que te dice todo lo que pasó y tú lo puedes ver. Órale. Sí. Y lo increíble es eso, ¿no? Que a la Virgen no le pasó nada y al Cristo, pues las creencias es que el Cristo recibió el golpe, ¿no? Y lo que la gente decía en ese momento es que el hijo cuidó a la madre. Sí, güey. Sí. No, sí, o sea, está muy interesante. O sea, No, son cosas está chido, padres, o sea. ajá. Y que lo tenemos en México y que ni sabíamos, ¿no? Ajá. Y que muchos vienen a ver ese Cristo.
Pues de otros países. Yo no sabía de la existencia. No, yo tampoco, güey. Cristo. Y me he metido varias veces y ¿No? jamás me había puesto a investigar. Sí. Entonces está interesante, ¿no? Y bueno, ahí vuelve a presentarse este fenómeno de la fe. El milagro. Claro, pues sí. O O sea, en lugar de eliminarlo con una bomba, pues lo exponenció más. Y evidentemente no, aunque se haya roto, no era así como, ay, se rompió, ya no vamos a creer. Vuelve a lo mismo, o sea, Sí, qué loco. Sí. Pero, O sea, porque al final la bomba es algo material, la obra o ¿El es manto? material. Ajá. Ajá. Pero la fe ya es otro Sí, tema. sí, o Sí, sea, pero que te destruya en tu símbolo. Pero no vas a dejar de creer. No, güey, pero es un O buen lo puedes putazo. romantizar para volver a ser más ¿Como grande, mártir? güey, claro. No, pero está cañón. Eres un ¿no? Yo creo romántico, que- güey, te amo. O sea, sí es frustrante, sí ha de ser muy... Pero Sí, pues sí. lo puedes manejar de ese tema para que no muera. O sea, el cometido no se va a llevar. Bueno, sí, puede ser. Ok. Pero bueno, al final fue el caos. Algo que no he mencionado es que hay estudios de la tilma. O sea, hay muchos estudios que podríamos hacer otro episodio del tema de la manta, lo que tiene en los ojos la Virgen, las estrellas, las constelaciones, buen de cosas, ¿no? La verdad. Pero ese no es el tema ahora y no nos vamos a desviar por ahí. Pero lo que sí es que hay estudios que se le han hecho al ayate, es de fibra de maguey, y lo que dicen es que por el material en el que está hecho, pues no duraría más de 30 años. Sí, claro. Y ya ok. lleva más de 500 años. A ver, Wow. igual y me lo confundí cañón. Cuando es el atentado, es ese pedazo de... Ajá. No la pintura que está hecha de la... Es que es eso. Pues ¿Ese es que no es ese? pintura, güey. No es pintura. Es una manta. Ajá. O sea, ¿En se cuenta serio? una tela, una Pero manta. está... No está pintada. Se supone que la Virgen plasmó su rostro, o bueno, su Eso figura no digo, no entiendo qué en pedo. esa tela. O sea, a ver, yo tengo duda. Ese es el milagro. Sé que en no es teoría. tema ni punto, pero me llamó la atención. Ahorita que dijiste de los estudios que se le han hecho. O sea, ¿no tiene algún pigmento, algo? Nada. Y hay muchos estudios, ¿eh? De verdad, hay estudios cañones. Loco, güey. Es que, ¿sabes qué? Yo me estaba yendo como cuando el manto ese de Cristo, cuando... Pues que no se ve Pues sí. tan... O sea, que se ve difuminado. Ajá, o sea que se ven marcas y tú con un poquito de imaginación dices, ah, mira. Pero el de la Virgen está así Sí, de... sí, está muy alguien cabrón, lo güey. pintó. Sí, así fue. No manches, qué loco, Así qué loco. fue. Y entonces a esa manta fue a la que quisieron darle cuello a través de este atentado. Pues sí, con tanta razón, ¿no? Ujú, Ok. Exactamente. Qué loco, güey. Y por eso le va mal a los pinches albañiles. No, ya. Oye, pero a ver, o sea, pues no creo que este acto vaya a quedar impune. O sea, siendo la Virgen de Guadalupe, ¿se supo quién chingados la atacó? Sí, Ujú. esa es una pregunta muy interesante porque según las fuentes y hubo testigos, vieron quién fue y se supone que era un señor llamado Luciano Pérez. Pero también se dice que el presidente Álvaro Obregón, ¿El de la manita? el de la manita, fue el que lo mandó a hacer porque él no estaba de acuerdo. Tenía una postura muy radical en ese sentido. Y bueno, las fuentes dicen que se le escuchó decir a él que deseaba terminar con la imagen. Entonces dicen que él hace una llamada y les dice a los policías, a su gente, no lo toquen, no le hagan nada, me lo traen acá. Y pues al final no le hicieron nada. No manches. No le hicieron nada. Sí, pues ya lo mandó. Pues sí, lo mandó. Ajá. Y Pues estaba de acuerdo. sí, estaba. Y además decían las fuentes que después se descubrió que él trabajaba para su gabinete o era parte de su equipo, por decirlo así, como su secretario, ¿no? Y chistosamente, 7 años después, el Álvaro Obregón está en un restaurante que se llama La Bombilla, que está aquí en San Ángel, está ahí comiendo muy chido, y resulta que hay un personaje que se llama José de León, que era como miembro de la Liga Nacional de Defensa de la Libertad Religiosa, o sea, Ok. Sí, todo lo contrario de él. y La level de tomar nada la más force. le dio 6 tiritos. Ah, ¿en Y serio? él lo mató. Entonces, 7 años después, pues alguien
cobró Venganza. ese atentado. Qué loco. Interesante. O sea, ¿ustedes sabían? No. No, sabíamos lo de la manita, ¿verdad? Sí. Sí, pero sí, lo mataron por esta cuestión. Y bueno, ya para esta época, pues ya hay muchísima más gente que está involucrada, que cree más, hay más fervientes, gente pues que quiere aportar. Y es en 1974 que dicen vamos a construir una nueva iglesia porque el espacio ya es insuficiente, ya se está hundiendo, ya no es viable. Y dicen, sí, vamos a hacerlo. Tardan 2 años, lo que hoy sería la Basílica de Guadalupe o la Villa de Guadalupe, la que hoy conocemos, la enorme... ¿En 2 años? En Se 2 lo rápido. años, 2 años, ya para el 76, pues hacen la inauguración. Y pues bien interesante porque hay mucha lana que se invierte y no van a creer ni quién fue el que invirtió. Se dice que se utilizaron 700 millones para poderla hacer. Y quien dio la lana fue Carlos Slim. No manches. Y hay fuentes. Sí, Órale. sí. Por eso le va como le va. Pues sí. Algo que no me salté o que no les platiqué, pero sí me encantaría es mencionar, es primero un libro, voy a hacer un anuncio parroquial, que se llama Santa María de Guadalupe a la luz de la historia, su legado a medio milenio de distancia, y la autora es la doctora Ana Rita Valero de García Lascurain. Okay. Está hermoso el libro, está muy interesante, es toda la historia de la Virgen de Guadalupe, de las apariciones, de datos bien interesantes, y lo mejor es que es... Biblioteca de Autores Cristianos. Que edita libros, artículos, bla, 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 pero nunca había permitido la participación de una mujer. Órale. Escribían puros hombres, y la doctora Ana Rita Valero es la primera que la dejan escribir. Qué bueno, qué padre. Y lo más interesante, y que presumo que conozco a la doctora Valero, tengo el gran gusto de conocerla, es mi sensei, es una de mis sensei, que la doctora Muar también, pero es padrísimo, ella me lo regaló, me lo autografió, pero vale la pena, o sea, vale la pena como para conocer un ícono mexicano muy importante, ¿no? No, y aparte también saber o ver la postura desde cómo le escribió una mujer hacia la Virgen. Y es muy devota, eso sí, y no, la verdad es que sabe muchísimo, es de las personas que se ha involucrado demasiado en esta devoción guadalupana, y quiero platicar algo que ella ya me había contado de manera personal, pero me atrevo a decirlo porque ella lo menciona en su libro, ¿no? Y bueno, como una de las anécdotas durante la guerra cristera es que, pues como van a entrar a decomisar todos los bienes de la iglesia, están preocupados porque van a darle en la torre o van a querer destruir el ayate. ¿Qué hacemos? Mandan, se reúne una serie de gentes y mandan a hacer con un maestro, artista, pintor, que se llama Rafael Aguirre, mandan a hacer una réplica. Lo más parecido que se pueda. Sí, sí. Y entonces él dice, sí, me aviento a hacer este asunto. Él lo trabaja en la noche para que no se den cuenta. Y entonces una vez que ya tiene esa réplica, lo que hacen es desmontar el ayate, le quitan el cuadro y ponen la copia, la vuelven a montar, ahí la dejan. Y la original, lo que narra la doctora Valero es que obviamente la cubren y la envuelven en jergas, ¿no? La envuelven muy bien. ¿Para qué? La meten en un ropero que tiene una doble tapa, en un ropero chino, la guardan ahí, la vuelven a tapar, hacen un hoyo en esta iglesia que daba a un convento, que ahorita todavía existe el convento en la iglesia antigua, y por ahí lo sacan. Sacan una mudanza, dicen, cosas viejas, y se lo llevan. Nadie se entera que está el original resguardados, lo rescatan y lo guardaron durante 3 años. Y ya después lo devuelven en 1929, ya que pasó un poco
el asunto de la guerra. Ok, claro, para que no fuera nada de eso. ¿Para qué? Para que no lo destruyera. No manches. ¿Y qué le pasó a esa réplica? Ella menciona que al día siguiente que hicieron eso, más bien en la madrugada, porque lo hicieron de noche, al día siguiente muy temprano, entraron y robaron muchas cosas y destruyeron. Entonces, que si no hubieran hecho eso, no tendríamos ahorita el estandarte. Uh-huh. Bueno, el ayat. Wow, no manches. Fíjate que no sé a qué sea, el mayor número de exvotos que he visto son hacia la Virgen. Sí, ¿y qué crees? Ya no lo mencioné, pero la basílica tiene un museo y tiene una colección inmensa de exvotos. ¿Qué es un exvoto? Un exvoto es... el que era novio de voto. ¿Cómo son las cosas que ciertos arquitectos son los elegidos como para que tengan una visión o algo diferente para hacer ciertos monumentos o ciertos espacios, ¿no? O sea, conozco arquitectos que pues sí, son muy buenos todo, pero pues es cuadrado y ya. Y otros que dejan volar la imaginación y hacen recintos tan increíbles como la basílica. Sí. Bueno, es que la basílica no fue hecha por cualquier arquitecto, o sea, estamos hablando de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Que tiene en su andar el longuito que le llaman, o la sombrilla del Museo Nacional de Antropología e Historia, el Estadio Azteca, la Torre de Tlatelolco, no cualquier cosa, el Palacio Legislativo de San Lázaro, ¿no? O sea, nada más, ¿no? El Museo de Arte Moderno, el Estadio Cuauhtémoc, muchas escuelas rurales, o sea, y digo, me quedo corta, ¿no? Realmente. Sí. Y bueno, también estuvo acompañado por un arquitecto que era Fray Gabriel Chávez de la Mora y por el arquitecto Javier García Lascurain, ¿no? O sea, no, o sea, no fueron... Sí, cualquier hijo de vecino. Y bueno, otros datos curiosos es que la planta, digamos, circular, o el espacio circular que tiene la basílica, mide 100 metros de diámetro. Haz de cuenta que está formada como un abanico. Aunque también hay quienes dicen que tiene la forma como de una concha de mar. Un poco como el templo el espacio del Compostela en España. Muy bien, pues... Episodio completo, diría yo. Interesante. Sí, interesante. Me llevo cosas que no sabía. Exacto, yo también. Otra perspectiva y sigo sin creer en la iglesia como institución. Claro. Pero está bonito entender el por qué la gente cree tanto en esto. Claro. ¿No? O sea, saber el por qué está bien padre. Sí. Digo, yo soy católica por tradición, no por convicción, y no intentábamos como juzgar, pero sí es importante tantos elementos que se conservan y que embellecen todo el rollo. Y que finalmente logramos tener una identidad como nación a partir de un símbolo, un elemento como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por ver el episodio. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten, ya. Entonces ya, muchísimas gracias, historiadora, por tu conocimiento, por tu saber, por tu sabiduría. Gracias por tus comentarios, nada que ver, güey. Y pues nada, gracias, los quiero mucho. Y qué bonito, esperemos empezar el año con pie derecho. Encaminados hacia la victoria. Exactamente. Y pues nada. Y que la Virgen nos haga el milagro. Por favor. Sí. Y los tamalitos, ¿no? Los tamalitos. Que me salió sin gas, güey. Sí, muestra tu niñito. Ya me lo comí. Muy bien, muchas gracias, bandera. Nos vemos en el próximo episodio del Círculo.